si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Quiero nuevamente darle las gracias voy a empezar por este lado, a Omar Velasco, economista, por subir esta montaña. Gracias, Omar. Hace poco estuvimos con Jaime Dunn, hoy con otra mesa de economistas. Gracias. Gracias, Claudia, por la invitación. Yo muy contento de estar nuevamente aquí en las pantallas de Piedra, Papel y Tinta. Y está a mi derecha Lourdes Montero, columnista de La Razón, también economista, muy vinculada a la comunicación y a la situación de las mujeres, lo que siempre trae un eje transversal a estos temas económicos. Gracias, Lourdes. Gracias por la invitación, Claudia. Siempre es un gusto conversar con los colegas. Y Alberto Bonadona, que ha estado hace poco con nosotros, también en una mesa de economía. Alberto, con Jaime estuvimos la última vez, ¿no? Gracias. Con Jaime Dunn y también Omar. Sí. Así es. Se adelantó Alberto y habló ya en el inicio de este programa del dólar. Nosotros hemos registrado y de hecho hemos ido a mirar en las casas de cambio. Tuvimos algunos reportes de Santa Cruz, sede de gobierno. A ver, para compartir con los economistas aquí en La Razón y con usted también esta nota de Daniel Gutiérrez. Bolivia enfrenta un escenario económico complejo marcado por la volatilidad del dólar. Tras alcanzar un pico histórico de 15 bolivianos, la moneda estadounidense ha mostrado fluctuaciones significativas en la última semana. Un sondeo de La Razón en el centro y la zona sur de La Paz reveló que la pasada semana los precios del dólar oscilaban entre 13.50 y 14 bolivianos. Esta tendencia fue similar a la reportada por otros medios de comunicación que indicaron variaciones entre 12 bolivianos y 13.50. Sin embargo, otra red televisiva informó que el dólar llegó a cotizarse a tan solo 8 bolivianos en algunas partes de La Paz. En ciudades como Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, la moneda extranjera mostró diferencias notables. En Cochabamba se cotizaba en 10 bolivianos, en Tarija a 13 bolivianos y en Santa Cruz variaba entre 12.80 y 13.50. Este panorama refleja la tensión en el mercado cambiario, influenciada por factores como la disminución de reservas internacionales, caída en la producción de gas y la inestabilidad política y económica del país. Gracias a Andrea Condori y a Daniel Gutiérrez por este informe. Nos sirve para comenzar con el dólar. Sube, baja. Yo misma he ido desde que Armando Ortuño dijo acá en una mesa de economistas que no podíamos, y de economías también, que no podíamos culparnos por proteger nuestros bolivianos, que no hay problema en ir a refugiarse en el dólar. Pero ahora digo, caray, el dólar sube, baja. ¿Qué dirán los que lo compraron corriendo a 15 o un poco más y ahora se habla de 12, subir, bajar? ¿Qué se llama esto? ¿A qué responde? ¿Tiene una cercanía con el discurso del presidente Arce el 6 de agosto? Y sube y baja, ¿y qué implica para nosotros? Para mí mucha incertidumbre. ¿Para ustedes? Bueno, si me permites comenzar. Justo cuando cerrábamos la última mesa y el tiempo no daba, Jaime hacía un comentario final y decía que, claro, no importaba que el precio suba, lo importante es que el mercado todavía podía funcionar, ¿no? a ese tipo de cambio. En realidad lo que hemos visto es que la especulación tiene su límite. Hemos llegado al punto en el cual ya los agentes no están dispuestos a comprar dólares a un precio por arriba de 15. Ese es el techo de la especulación. Esto en economía se llama una sobrereacción del tipo de cambio, ¿no? Overshooting, le decimos, que ocurre cuando se produce un proceso de escalada del tipo de cambio, ¿no? Hace cerca de 2 meses, la última semana de junio, cuando hay
el intento de toma en la Plaza Murillo, todavía el dólar estaba en 8.50, cerca de 9, y comienza a subir de manera sistemática, ¿no? Sí, es verdad. Claro, entonces lo que ha ocurrido es que en el tiempo el especulador ha comenzado a darse cuenta en esta última, que podía ganar más en la medida que iba generando más escasez. Pero la última semana ya el dólar desaparece, porque claramente ya no había quien pueda comprar a ese precio, ¿no? Y eso lo que ha provocado es un retroceso del mercado especulativo. No resuelve el problema, este es digamos, yo digo, un respiro que tiene el gobierno, yo diría de unas 2, 3, 4 semanas hasta que comience un aumento real de demanda de dólares por el tema transaccional, porque fin de año aumentan las compras para las fiestas de fin de año. Pero estamos lejos de fin de Pero año. necesitas ya Compras, exactamente, con 6 con el meses señor. asegurar tu mercadería. Y más ahora en el contexto de escasez, entonces va a haber un aumento de demanda real de dólares por el tema transaccional, fin de mes. Pero ¿hay escasez de dólares? Claro, la escasez se mide por el incremento del tipo de cambio paralelo. Ese es el termómetro que nos dice cuán escaso es la divisa en Lo el digo país. porque he pasado por una casa de cambios y me han dicho hay dólares. Y yo le dije, ¿cuánto? Euros, hay, ¿cuánto? 700 euros. Dólares, hay, ¿cuánto? Hay. Entonces dije, $1 millón. Ahora no, pero para mañana sí. No sé si me vio la cara. Y ahí yo me pregunté, ¿hay no hay? Ahora cuando el dólar comienza a bajar, claro, en otra casa de cambio dicen, sí está a 8, pero no tengo, va a disculpar, ¿no? ¿Qué dice? Yo creo que un factor interesante ha sido el anuncio del presidente el 6 de agosto del uso de criptomonedas, ¿no? Porque podría bajar la presión sobre el dólar físico, o sea, el papel, ¿no? El billete. Y muchos comerciantes justamente que ya están preparando sus compras para fin de año, podrían imaginar formas distintas de realizar sus pagos en el extranjero. Ahorita eso es lo que está como tensionando. Incluso si tú vas a la casa de cambio y compras tus dólares, tienes mucha dificultad para sacarlos y pagar tu mercadería que quieres importar, ¿no? Entonces, no te resuelve mucho ir a la casa de cambio y tener físicamente tus dólares, ¿no? Creo que lo de las criptomonedas, hay mucha especulación detrás, conocemos muy poco sobre el tema, pero el presidente ya lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Como la posibilidad de que no necesites los dólares físicos, y eso puede ser que haya sido un incentivo para la bajada brusca del precio del dólar que se había disparado, ¿no? Ahora estamos viviendo en una franja muy especulativa, ¿no? Entre 8, 12, luego a 15, luego... y yo creo que también tiene que ver porque los bancos están teniendo políticas casi día a día. Un día te dicen que te pueden dar $100, al otro día te dicen hemos tenido una remesa de dólares, usted puede sacar $1,000. Es decir, hay también ahí mucho juego, diría yo, de la banca, y yo podría sospechar también que ellos son parte de un proceso especulativo. Que lo dijo Omar en su momento, la especulación está en la calle, y las hormiguitas como yo que vamos a querer comprar $100, también presionamos y nos sumamos a estas olas. Alberto, ¿de acuerdo con todo esto? Bueno, a ver, yo lo que veo es que había una expectativa de devaluación. O sea, hubo mucha gente que dice el 6 de agosto el presidente va a lanzar la devaluación del dólar, y o del boliviano más bien. Y en ese momento creo que han empezado a especular, porque todo el mundo va y especula esperando que si se va a hacer la devaluación, preservar su poder adquisitivo guardándose un medio. Ahora, lo que ocurrió es que no vino la devaluación, y más bien sí, se habló de las criptomonedas, y de alguna manera el mensaje, si bien yo considero que no fue completo y hay muchos puntos a medias, en este caso del dólar, pues dio tranquilidad, y la gente al día siguiente ya fue otra vez a cambiar, y estoy hablando de la gente común y silvestre como nosotros, ¿no? Que puede tener algo de bolivianos y quiere ahorrarse pues un tanto porque vive de su sueldo, está en esa posibilidad de perder algo de su poder adquisitivo y se preocupa. Y entonces al día siguiente volvió a bajar y posiblemente esté oscilando ahora
que muestra la volatilidad, o sea, esa subida y bajada es propio de situaciones como la que vivimos, ¿no? Una situación relativamente incierta, y lo que se esperaría entonces es que, esperemos que se estabilice pues alrededor de 11 y 12, pero tampoco va a ser por mucho tiempo, salvo que se lance una medida. Y yo la verdad que lo que he estado hablando es que este es un momento propicio para hacer un bolsín, o sea, que el Estado a través del Banco Central lance un bolsín donde pues en realidad es una especie de subasta de una cierta cantidad de dólares con una activa participación del Estado para lograr estabilizar el tipo de cambio. Para esta bella mujer que me acompaña y que me va a endulzar la mañana, muchas gracias, Carla, por este encuentro nuevamente. Siempre linda, siempre moviéndote. ¿Cómo te está yendo? Mi Claudia, querida, gracias. Gracias por tenerme acá, gracias por tu forma, por tu energía. Es siempre, me da paz estar con vos, con tu equipo. Muchísimas gracias por tenerme acá. He llegado recién ayer, vamos bien, contenta, retomando la vida, retomando los proyectos después de una pequeña pausa, y muy feliz de poder estar en La Paz con este proyecto que era el sueño de una artista, de poder crear una plataforma para el resto de mis compañeros y ver que estamos en una cuarta versión, llegar a la Ciudad Maravilla. Realmente amo La Paz. Tengo un sentimiento muy profundo por esta ciudad, por este departamento. Recibo un amor muy especial de su gente y tengo esta fuerza interna arraigada en la tierra, y te lo estoy hablando físicamente, ¿no? Lo siento que me da un poder especial, así que estoy feliz, estoy contenta de estar acá. Carla nació en Cochabamba, es cochabambina, de hecho por eso hemos elegido también a Chila Hatun y esta interpretación desde Cochabamba, pero creo que Carla puede ser perfectamente paceña o cruceña porque ha tenido un circuito bien sentido en el país. Has viajado mucho, acá en el país, fuera también, pero en el país creo que has logrado absorber nuestras distintas regiones, nuestros distintos alientos, ¿no? Esto de Respira, que ya está en su cuarta versión, ¿tiene el mismo objetivo? ¿Cuál era la idea? ¿Quién lo paga? ¿Quién se beneficia? Me encanta que empieces preguntándome esto. Primero, me fascina el tema de Chila Hatun porque ellos son artistas, Respira, han estado en 2 de las 4 versiones que hemos hecho. Son los pequeños gigantes realmente, no solo porque son hijos de los gigantes, pero porque ellos son grandes gigantes, artistas, compositores. Han puesto su identidad, ¿no? Han puesto su propia identidad y están manteniendo el folclore vivo. Es increíble que hoy en día la mayor parte de los artistas no se quieren dedicar al folclore de nuestro hermoso país. Y lo digo porque en realidad así nace Respira. Respira. Yo no había pasado tiempo en el país desde que me fui a mis 15 años, más que para venir a hacer las filmaciones de películas, que más o menos vivía en el set y el hotel, ¿no? Y el tiempo que pasaba con mi familia, que venía de vacaciones 2 semanas, 3 semanas máximo, la mayor parte de mis viajes eran de 2, 3 días. Y cuando estuve en la pandemia, me tocó ver una Bolivia un poco transformada de la que yo conocía, donde los artistas que yo tuve la oportunidad de conocer de niña tocaban en coliseos, tocaban en estadios y los llenaban. Y ahora me tocaba ver a una Bolivia con artistas que tocaban en restaurantes, en boliches, y donde los grandes lugares estaban reservados para los internacionales. Y que la gente va, invierte y paga un ticket grande para ir a ver a un artista internacional. Pero para los nacionales no quedaba realmente ese espacio. Entonces, dentro de mi deseo de poder crear una plataforma donde yo veía y decía, no, por ejemplo, ve a los Chilas, ve lo que sigue haciendo María Juana, ve el impacto que tienen internacionalmente, cómo los quieren, cómo los siguen. Entonces, en un momento dije, quiero hacer algo. La chiquitanía se nos estaba quemando. Entonces, en un momento me di cuenta que lo más importante en nuestra vida es la respiración. ¿Cómo sabes que un bebé está vivo cuando nace? ¿Está respirando? Sí. ¿Cuándo sabes que una persona ha partido? Cuando deja de respirar. Entonces dije, wow, nos han tapado con la pandemia, hemos estado usando barbijo, nuestros pulmones se han visto involucrados
comprometidos, perdón. Por otro lado, se nos ha quemado el pulmón principal de nuestra Bolivia y sobre todo de América Latina, ¿no? De Sudamérica. Sí. Por lo que decías, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y digo, ¿qué necesitamos respirar? ¿A través de qué vamos a respirar? Con la música y el arte. ¿Cómo? Volviendo a curar, porque la música y el arte es medicina. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Rescatando, porque al moverme yo en Bolivia me daba cuenta que lo que más estamos perdiendo es nuestra identidad cultural. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué tienes? ¿Cómo te vas? Lo hablamos en nuestra anterior entrevista. ¿Cómo te vas a enamorar de lo que no conoces? Si ya no conoces Bolivia, estás conectada por medios y redes con el mundo de afuera cada vez más y más lejana a tu patria. Entonces dije, uno de mis sueños siempre que estaba en las alfombras más grandes, en los Oscar, en los Grammy, en Cannes, decía, ¿por qué no podemos tener una alfombra de este calibre? ¿Por qué no podemos hacer eventos de este estilo? Cuando estuve en los premios Platino, la producción que ellos hacen televisiva. Entonces ahí fue que me pude unir con una casa televisiva fantástica que creía en poder hacer una transmisión de este nivel. Me pude unir con conductores que creían en lo mismo que yo, con cantantes y músicos. En mi primera versión estuvieron Fabio Zambrana, Octavia, Matamba, Bonnie Lobby, Los Chilas, María Juana, eran como mis principales. Y lanzamos a unos nuevos artistas que en el momento no eran conocidos. En la primera versión, Cochabamba, estábamos en pandemia, era 2021, lo hicimos solo por invitación. Mandamos 500 invitaciones, esperando, bueno, que lleguen 200, 300 de diferentes partes del país, y llegaron todos, los alcaldes, los gobernadores, los embajadores. Fue un éxito increíble, vinieron todos los influencers, llegaron y fueron 800 personas. Entonces nos dimos cuenta que la gente está hambrienta de conocer qué más tiene Bolivia para ofrecer, y hacerlo con un glamour de excelencia muy grande. ¿Por qué? El folclore no significa que no pueda ser glamoroso. Todo lo que viene de nuestros ancestros no significa que no pueda ser glamoroso. Lo podemos hacer como nosotros querramos. Entonces, el formato de Respira nace ¿dónde? Vamos a agrupar a todo el talento creativo de Bolivia. La resistencia. Escuchándote, Carla, me acabo de acordar de lo que dice un personaje de la película Zona Sur. La madre le dice a la hija, hablando de las cholas, le dice, mira, tantos años y no cambian su pollera, su sombrero, su manta. Eso es glamour. Literal. ¿No? Eso es glamour. Y es que está ahí, y sabes, cuando vos empiezas a trabajar con los artesanos, porque mira el 360 hermoso de Respira. El artesano hace sus bordados y sus tejidos. Él entrega al diseñador boliviano. El diseñador boliviano hace los bosquejos y viste a la celebridad o personalidad boliviana. La personalidad boliviana luego camina en una alfombra verde, que es amigable con la madre tierra. Tú has dicho en esa relación con nuestra madre tierra y nuestro medio ambiente. Y luego se sienta a consumir música boliviana de artistas bolivianos, de temas inéditos, porque tiene que ser temas inéditos, tiene que ser boliviano. Entonces consumes marca Bolivia ese día. Eso es resistir de verdad y volver a enamorarte. Y entonces empiezas a ver esos tejidos, estos bordados son de mi país, son míos, vienen de diferentes lugares, y escogemos una temática diferente cada año. El primer año fue reciclando, reforestando, reusando, que justamente por el tema que decía, lo del cambio climático, los diseños, exactamente. El segundo año fue recuperar la herencia ancestral de Oriente y Occidente. El tercer año, que son las imágenes que estamos viendo, era carnavales de Bolivia. Entonces, cuando ves cómo los diseñadores empiezan a unir la cultura de Oriente y Occidente en estas creaciones, acá ahorita vamos a entrar justamente a lo que es la parte de cómo arreglamos la parte logística, ¿no? Son los ensayos generales, desde sonido, prueba de imagen, bailarines, el tiempo. Eso se llama industrializar también la música. Y eso, básicamente, toda esta movida, mira, estamos en el momento perfecto. La dinámica que existe, la logística que tenemos que armar, los armados, todo lo que va detrás, son 3 meses de preparación. Es un evento muy caro para poder crear esta plataforma para que nuestros artistas, y
y los talentos desde el artesano, como te decía, puedan brillar y puedan mostrar lo que tienen. Acá ves el trabajo impecable. Yo estoy en muchas alfombras alrededor del mundo y en mi vida he visto trajes como los que veo. Mira lo que lo que es la alfombra. No solo tiene glamour, pero ve, es nuestro, es nuestra cultura, perdón, nuestra moda de exportación. Estamos proponiendo moda de Bolivia para el mundo, no copiándonos de afuera, para nosotros imitar lo que se está haciendo afuera. Y la idea es poder hacerlo a un nivel en el cual además le estamos rindiendo homenaje en esta alfombra a los mejores periodistas, artistas plásticos, pensadores, poetas, influencers, cantantes, actores, cómicos. O sea, cultura en el sentido más amplio, esa es la apuesta. Cultura en el sentido total. Vicente Cuéllar, a quien le digo muchas gracias, rector, por su tiempo, rector de la Universidad Autónoma. Gabriel René Moreno, muchas gracias por este tiempo en el que yo quiero preguntarle sobre la reunión de estas últimas horas. Bienvenido, rector. Gracias, Claudia. Bueno, el día de ayer se sostuvo una reunión del Comité Interinstitucional con la presencia de 34 instituciones o representantes de sectores. Sacamos un manifiesto, una resolución al final de la jornada, donde obviamente no podríamos dejar de tocar los temas que están en este momento de coyuntura, que son el tema de los referendos, la crisis económica, el tema de los presos políticos, la persecución política que sufren muchos actores, y al final de cuentas se decidió convertir al Comité Interinstitucional en una comisión de movilización ante posible intento de no cumplir la ley del censo. Hay ausencias, usted hablaba de quienes estuvieron presentes, creo que también hay que mencionar quienes no estuvieron. Esta organización logró convocar a varios representantes, pero hay que hablar del gobernador Mario Aguilera, que no estuvo presente, del alcalde Johnny Fernández, que tampoco estuvo presente, y del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach. ¿Le llamó la atención estas ausencias y esto tiene alguna incidencia en la fuerza de las conclusiones de la reunión, rector? No me llamó la atención, primero porque la alcaldía en nuestra cruzada y en nuestra lucha por el censo no participó, no ha participado la alcaldía en todos los movimientos en defensa de los ciudadanos. El señor gobernador nos envió una nota haciendo conocer de que sí ya tenía programada una reunión de gobernadores y evidentemente ayer tenían una reunión de gobernadores. El comité cívico, bueno, no recibimos ninguna comunicación, pero más allá de la inasistencia de estas personas, yo he sido contundente al manifestar de que no le quita legitimidad a la reunión del Comité Interinstitucional, porque al final de cuentas la universidad tiene una fuerza poderosa de movilización y nosotros nos hemos convertido, como siempre, en los articuladores, porque aquí no hay colores políticos. La universidad es una universidad de pensamiento y tenemos que recibir en nuestro seno a todos. El único objetivo es que se respete la ley, que se respete la Constitución, busquemos la unidad, porque más allá de la inasistencia de esas personas, nosotros tenemos que seguir trabajando para lograr la unidad y trabajar para que se cumplan las leyes, pero además buscar soluciones a los graves problemas económicos que tenemos en estos momentos. Rector, usted ha hablado de varios temas principales, sin duda, en esta reunión, pero creo que el más preocupante para Santa Cruz en lo político es el tema escaños. El último discurso del presidente Arce, el 6 de agosto, los escaños, resultados del censo, consultas sobre escaños. ¿Me puede dar concretamente la preocupación de pronto en Santa Cruz? Bueno, en realidad no solamente es el tema del referéndum relacionado a los escaños.
a nosotros nos parece un despropósito del gobierno de someter a un referéndum competencias que son privativas del Poder Central. Y de acuerdo al artículo 14 de la Ley 026, todos los temas que son competencias del Poder Ejecutivo no pueden ir a un referéndum. Es el caso de la subvención. Nosotros elegimos un presidente que administre los destinos de este país y está en su decisión de él seguir con la subvención, parar la subvención y disminuir el déficit fiscal. Por lo tanto, no es un tema de referéndum y seguramente esto va a ser corroborado cuando se eleven las preguntas al Tribunal Supremo Electoral. En el tema de los escaños, no nos preocupan en realidad los escaños en particular. Lo que nosotros estamos exigiendo es que se cumpla la ley del censo, la ley 1492. Esa ley costó mucho sacrificio al pueblo boliviano para arrancarle al gobierno. ¿Por qué? Porque esa ley rige para la etapa precensal, censal y poscensal. Si se lleva adelante el referéndum y el día de mañana se promulga otra ley, no va a cambiar los resultados del censo y ninguna ley se va a aplicar con carácter retroactivo. Aquí debemos entender con claridad dos cosas. Uno, que hay una representación territorial que está representada por la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores, todos los departamentos, chicos, medianos y grandes, tienen la misma representación. Esa es una representación territorial. Pero hay otra representación poblacional que está en la Cámara de Diputados. Y la intención del gobierno, para quedar bien con algunos sectores o algunos departamentos que lo apoyan, es que se debe aumentar la cantidad de diputados. De 130, no sé si la intención será 140, 150, pero la pregunta es obvia. ¿Vamos a solucionar los problemas estructurales y económicos del país incrementando parlamentarios? ¿Se racionaliza el gasto? ¿Se disminuye el gasto incrementando parlamentarios? No, una deducción lógica. Incrementar parlamentarios implica menos salud y menos educación, porque vamos a aumentar la planta burocrática y si hay algo que está influyendo en el déficit fiscal es justamente los gastos excesivos que se hacen en la burocracia. La economía del país es como la economía de un hogar, sencilla. Si yo tengo déficits en mi hogar, ¿qué tengo que hacer? Racionalizar el gasto, disminuir los gastos e incrementar los ingresos. Así de sencillo. Y eso es lo que debe hacer este gobierno. Y no se racionaliza el gasto incrementando representantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, yo sí voy a tener linda jornada porque estoy junto a Eliana Quiroz. Qué lindo, Eliana, tenerte acá en nuestros estudios en esta montaña. La conocen, Eliana es columnista de La Razón, muy conocedora de todo este mundo digital, siempre nos inspira con las columnas. Un placer que hagamos juntas este programa, Eliana. Un gusto, pues. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Bueno, a lo que vinimos. Google. Hablemos. Okay. Google, como bien señala Eliana al inicio de su columna, de su última columna, cuando uno se compra un teléfono, Apple, no, mejor la voy a citar. Ella dice, si bien nos parece normal y quién sabe hasta deseable que cuando compramos un nuevo celular venga con algunos servicios preestablecidos como el motor de búsqueda de Google, Google Maps o el servicio de correo electrónico de Gmail, ahí está, y toda su suite de servicios, esto no debería ser así porque atenta contra la libertad de elección de usuarios y usuarias. Se estarán preguntando seguramente algunas y algunos, pero no que es así, pero así viene. Naturalmente es así. Claro, ha sido creado de esa manera. El teléfono no va a estar vacío. Sí. A ver, Eliana. A ver, cuando uno compra el dispositivo, por supuesto lo tiene que comprar con un software. Aunque podría ser que solo compres el dispositivo, o sea, solo el celular, sin nada de software. Podría ser. Ni siquiera virgen así, nada. Lo enciendes y no hay nada, ¿no? Puede ser. Como una caja vacía. Sí, entonces en realidad estamos comprando el dispositivo y el software.
O sea, no solo estamos comprando un celular. Ahora, ese software, esos servicios que corren, que están en el celular, podrían ser o deberían poder ser de cualquier empresa. Es decir, según mi elección. Si, por ejemplo, yo no quiero, por alguna razón, tener el motor de búsqueda, que ese es el principal problema de este juicio, de Google, sino que quiero tener DuckDuckGo, que cuida más mi privacidad. Yo sé que no se conoce tanto. No o se Bing, conoce casi nada. ¿no? O Claro. Bing, que creo que se conoce un poquito más. Debería poder instalarlo yo, sin que esté preestablecido y que además no pueda desinstalar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Google ha pagado a algunas empresas para que el software preestablecido que estén en los celulares sean los de esa empresa, los de Google, los de Alphabet se llama la empresa. Esto ya plantea una gran ventaja porque Claro. inmediatamente nosotros, cualquier búsqueda, se escribe con Z o con S, Google, ¿no? Sí. Y uno entra ahí y por lo tanto se hace una espiral Sí, masiva, ¿no? Y también se crea esta idea de que el único posible motor de búsqueda, que ni siquiera sabemos que se llama motor de búsqueda, es Google. O sea, Google es el Internet, digamos, ¿no? Entonces, me parece natural, me parece incluso incómodo pensar en otro tipo de buscador. Claro. Y se produce entonces de hecho, un Eliana, monopolio. disculpa, ni Sí. siquiera está en la mente, por eso decimos, Sí. a ver, googlea. Uno no dice, a ver, busca, qué buscador Claro. tienes. Ni siquiera entramos en esa elección. Googlea, porque pareciera que es la Que única. es la única Estoy opción. hablando del común de los usuarios. Sí. Entonces, hay un juicio que se ha comenzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Google por una conducta antimonopólica. ¿Qué significa esto? Que Google paga, digamos, a Apple, paga a Samsung Electronics, paga a empresas de telecomunicaciones, paga a otras empresas para que por defecto se llama, ¿no? Para que el buscador por defecto sea Google, sea google.com, digamos, que es donde entramos para hacer búsquedas. Entonces, esto en sí mismo pareciera que no es un problema porque finalmente, bueno, entonces que suceda lo mismo con otros buscadores o finalmente cuál es el problema si lo que yo quiero es buscar y Google me resuelve, ¿no? El problema es que Google tiene un negocio, uno de los principales negocios de Google es vender publicidad en su motor de búsqueda. Claro. Esto significa que cuando yo En hago una... perjuicio de las empresas, como hemos dicho hace Correcto. un momento, ¿no? Sí, es Bing, DuckDuckGo, etcétera. Entonces, digamos, yo hago una búsqueda en Google y las primeras respuestas a esa búsqueda... ¿Qué tal si hacemos un ejercicio? ¿Por qué no Sí. ponemos en la mitad de la pantalla Google? Lo teníamos por ahí. Sí. Y vamos a poner para ver qué nos sale y ahí lo vas explicando, ¿te parece? Perfecto. A ver, pongamos en una media pantallita, lo van a listar. Ponemos el buscador Google. ¿Qué podemos buscar? Vamos. Algo, digamos, a ver si sale algo un poco más comercial. Busquemos celulares o, no sé, muebles, muebles de living. Ya, eso. Muebles de madera, por Muebles de ejemplo. madera. Ya. Listo. A ver, veamos qué pasa. Ya lo tenemos. A ver, pongamos muebles de madera. Muebles de madera. Enter. Ya. Ok, viene con imágenes. Acá no, porque no está sucediendo, pero bueno, no importa. También es un mercado pequeño. Lo que suele suceder es que las primeras respuestas son publicidad, dicen publicidad, no es que nos engañan, ¿ya? Dicen, esto es publicidad. Entonces, las empresas pagan por aparecer en las primeras búsquedas. Pero de hecho ahí aparece, por Aparece, ejemplo, pero no. Construex Bolivia es una empresa. Pero eso no dice publicidad, es decir, no le están pagando a Google en este caso para aparecer en las primeras respuestas. ¿Por qué? Porque el mercado boliviano es pequeño, ¿sí? Normalmente en búsquedas más grandes va a haber este fenómeno, o sea, que se le paga a Google para aparecer en la primera página, porque la segunda página casi nadie ve, ¿no? En la primera página de respuestas a una búsqueda. Entonces, eso le genera a Google una enorme cantidad de dinero porque como tiene prácticamente un monopolio de mercado, puede vender la publicidad, lo que no podría hacer Bing, lo que no podría hacer DuckDuckGo porque no es interesante entrar a utilizar ese motor de búsqueda. Entonces, básicamente el juicio
los alegatos del juicio dicen esto, que porque Google ha pagado porque Google ha pagado a varias empresas para ser el software por defecto, el motor de búsqueda por defecto, y que eso le permite tener un negocio prácticamente monopólico de publicidad de búsquedas. Entonces, eso es una conducta antimonopólica, es decir, promonopólica, que está yendo en contra de una libre competencia y un libre mercado en detrimento de las otras empresas. Dicen que van a apelar, ¿no? Sí, porque además Google tiene algunos argumentos, no diría yo válidos. A mí me alegra que pase esto. Y debe tener un par de buenos abogados también. Claro, dice... No, la razón por la que la mayor parte, el 90% del mercado de búsquedas en Internet en Estados Unidos está acaparado por Google, ¿ya? Y ellos dicen, esto sucede no porque nosotros tengamos una conducta monopólica, sino porque somos el mejor buscador. Y es probable que sea cierto, pero son el mejor buscador porque tienen la posibilidad de acaparar la mayor parte del mercado. Entonces, sí, ¿qué es lo primero? ¿Es el huevo o la gallina? ¿No? Claro. Entonces, van a apelar. Es probable que ahí además hagan un lobby más intenso. No se ha dado la sanción, es decir, no se ha dicho qué es lo que se le va a cobrar a Google, porque seguramente va a ser algo económico alrededor de esta conducta monopólica. Aquí lo que me preocupa, digamos, bien esto... Entiendo, Estados Unidos no habla de derechos humanos muy fuertemente cuando habla de Internet. Lo que está hablando es de una libre competencia, es decir, entre tratar de que el mercado sea justo para los competidores, pero no está hablando de los derechos de las personas. Y de hecho, el alegato es como de 400 páginas, es enorme. Y hay partes en las que mencionan las otras empresas que no tienen acceso a los mismos datos que tiene Google. Es decir, las empresas están peleando también para poder tener la información de usuarios y usuarias de manera que puedan mejorar sus servicios, pero también, quién sabe, espiar en la vida de las personas. Es con lo que acabas tu columna y es el derecho de reservar o no nuestra información, ¿no? Correcto. Entonces, en todo el juicio, digamos, bien que se encuentre que Google, porque evidentemente Google y otras empresas también tienen conductas monopólicas. Y está muy bien que eso se señale y eso entre en juicio y que el juicio muestre alegatos, está muy bien. Pero creo que no deberíamos perder de vista que la pelea aquí no debería ser el mercado solamente, aunque luego con la libre competencia se supone que los usuarios y usuarias nos beneficiamos, sino que también deberían tomarse en cuenta los derechos de las personas. Solo me queda darle la bienvenida a dos columnistas, amigos de La Razón, dos personas que nos han acompañado a lo largo de esta historia última en La Razón. Armando Ortuño, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Qué gusto tenerte acá en estudio. Viajando, ¿no, Armando? Sí, dando vueltas. Muchas gracias por la invitación, como siempre, aquí contento de tener solcito, además. Este veraniego, veranito paseño. Sí, yo tratando de salir... Al mediodía. Yo tratando de salir de un resfrío, porque esto del sol es engañoso, ¿no? José Luis Exeni, también columnista de La Razón, gracias por estar acá. Ustedes los conocen, nos han colaborado en tantas mesas. Armando Ortuño tiene formación en economía, pero creo que tiene una gran vocación por el análisis político. Y José Luis Exeni, que tiene una formación inicial en comunicación, creo que hay que decir también que es un gran conocedor de los temas electorales y un curioso permanente de los temas políticos, ambos observadores de lo que sucede en el país. He dicho en la introducción que es una mesa política, pero es una mesa ensalada donde, como decía, hay muchos elementos que se han presentado en estos últimos días, que si las primarias, las judiciales, esto tiene que ver con los acuerdos en el Parlamento, a su vez con los acuerdos, desacuerdos en el ámbito político, paralelamente y de manera bien cruzada y contaminada, los indicios en la economía que no pueden tener otro paraguas que la incertidumbre, la preocupación de los empresarios privados, entre otros, que han decidido finalmente plantearse reuniones con el gobierno. Todo está mezclado y parece que preparando
un próximo escenario? ¿Será que mejora el escenario? Lo que hemos visto en las anteriores semanas fácilmente se deletrea como incertidumbre. ¿Qué dicen? ¿Por dónde comienzan? Armando, ¿cómo ves las cosas? La incertidumbre, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que damos muchas vueltas, hay muchas cosas, lanzan cohetes de ¿cómo se llaman? De espectáculos, sacan conejos del sombrero, nos cuentan historias, se congratulan entre sí, bueno, nada cambia. Es decir, sí, todo este circo es muy entretenido tal vez para algunos, a mí por lo menos ya hasta me ha quitado la gana, digamos, ya no lo encuentro ni entretenido siquiera, lo encuentro grotesco. Pero, a ver, es como que todos dan vueltas queriendo marear la perdiz sin tocar el problema de fondo del país que sigue sin solucionarse. ¿Cuál es el problema del fondo del país? Tiene un grave problema de gobernabilidad y estamos en el inicio de un grave problema económico. Frente al problema de gobernabilidad y frente al problema económico, a esta altura del partido no hay respuestas. Hay potencialmente respuestas, no sé, pero ahorita no hay respuestas. En ese sentido, hace 3 semanas que hemos hablado. Sí, ese era el diagnóstico. Sí, sigue siendo el mismo. La incertidumbre política. Sigue siendo el mismo, ¿no? Y hace 2 meses hablamos también. Entonces, yo creo que, bueno, ahora vamos a entrar seguramente en la táctica, pero a mí lo que me preocupa es eso, Claudia, es decir, que pasan las semanas y en realidad sí, hay mucho entretenimiento, mucha performance, pero al final lo concreto, ¿qué es lo que busca la gente? Cierta certidumbre en su vida económica y cierta claridad de cómo vamos a llegar a la elección del 2025, seguimos igual. Ahora, y eso te genera problemas, ¿no es cierto? Entonces, creo que para mí ese sería mi primer balance. Es un poco pesimista, pero sí, no sé. Sí, y de hecho, en rima con lo que nos había dicho anteriormente Armando Ortuño en otra mesa acá, en el Piedra, Papel y Tinta, que la incertidumbre política, la falta de acuerdo, la mezquindad política, abona enormemente a la inestabilidad económica. Y también en rima con el último análisis Delphi de la Fundación Friedrich Ebert, marca eso. La gente en esta fotografía de percepciones, la gente advierte esta falta de acuerdo político. De hecho, califica a todos los actores políticos con muy bajas notas. Está entre sus principales preocupaciones la economía. Lo ratifica el informe y no sé si estas últimas noticias pueden cambiar algo. ¿Te sientes también pesimista como Armando? Me siento pesimista. Yo creo que ha cambiado un poco para peor. Yo creo que el contexto es más difícil. ¿Peor? Es más difícil. Aunque hay algunas novedades que tenemos que explorarlas. Yo caracterizo este contexto como de crisis, polarización e incertidumbre. Crisis política e institucional clarísima. Hay un bloqueo institucional y parálisis decisoria, como se ha ido señalando en diferentes momentos. Altísima desconfianza en todas las instituciones y crisis económica, que ya se empieza a hacer evidente, por lo menos la sensación muy clara de que estamos en un escenario de crisis económica. Entonces, como decía Armando, crisis de gobernabilidad más crisis económica. Polarización, persistente polarización heredada de la coyuntura crítica del 2019, que ahora se agrava y se complejiza por la fractura interna en el MAS y por la fragmentación en la oposición. E incertidumbre, el gran dato de la incertidumbre, no sabemos bien si va a haber gasolina pronto, diésel, dólares, si van a seguir subiendo los precios, cómo llegaremos al próximo ciclo electoral, con pesimismo sobre el rumbo del país. No creo que esa caracteriza ese contexto. Y hay cosas previsibles dentro de eso. En el campo político era previsible que se dejen en suspenso las elecciones primarias, como finalmente ocurrió ayer, ¿no? No era tan previsible, yo era más escéptico ahí sobre que íbamos a llegar a unas elecciones judiciales. Yo realmente creí que las iban a bloquear, pero finalmente llegaremos al 1 de diciembre con elecciones judiciales. Y hay la gran incertidumbre y el renovado ruido en torno a este triple referendo convocado por el presidente. Gracias por quedarse con nosotros en esta última parte donde vamos a hablar de las ideas
que nos ayudan a cambiar las sociedades, ¿no? Creo que tenemos que asumir que las ideas son las que definitivamente nos van a ayudar a hacer grandes revoluciones. En el nido de ciertas fundaciones se debaten ideas y creo que la Fundación Friedrich Ebert es uno de los nidos donde más ideas se cruzan. Son varios años, desde que era ILDIS, cuando eran chiquititos se llamaban ILDIS y yo me quedé con esa idea del ILDIS y al final ya me terminé de corregir y dije no, es la Fundación Friedrich Ebert. Le doy la bienvenida a José Luis Exeni, que es quien nos va a ayudar a presentar a la nueva cabeza de esta fundación para hablar de esto, del mundo del intercambio y de las ideas. Bienvenido. Nuevamente, José Luis, creo que le vamos a dar un salario, ¿no? Caserito. Porque estuvo ayer interpretando la política, pero José Luis, en su otra vida, cuando no es columnista y analista, es director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert. Y te presento primero, José Luis, porque tú eres la persona que mejor puede introducir primero la historia de esta fundación, por qué hablamos de la fundación y por qué le damos tan calurosamente la bienvenida a la nueva cabeza de la fundación. Gracias, Claudia. Me da mucho gusto estar nuevamente. Es como estar en casa. Es tu casa. Es mi casa. Y qué bueno que podamos hablar a partir de la fundación, de esto que bien has mencionado, el debate plural de ideas, la conversación pública. Creo que en democracia es esencial. Y es justamente lo que busca impulsar la FES, la Friedrich Ebert Stiftung. Como tú bien has mencionado, la FES está ya 39 años en Bolivia, desde 1985. El próximo año cuando decían Bolivia 40. Se nos muere y teníamos el próximo año cumplimos 40 años en Bolivia, pero claro, la FES, ya nos contará Cristina, tiene presencia en 100 países del mundo. Y bueno, tenemos la alegría de que ha habido una renovación en la FES. Nuestro director Jan Soberén ha cumplido su periodo en Bolivia, ahora está en Brasil, se ha ido a Brasil, y nos acompaña Christine Rohrs, que es la nueva directora, por supuesto con mucho impulso por la experiencia que tiene para seguir adelante con ese trabajo. Christine Feliz Rohrs, a quien le decimos bienvenida al país. Cristina, bienvenida a esta montaña, bienvenida a este trabajo que le espera en estos próximos años, porque es un país con mucho movimiento, con muchos enigmas también, pero creo que han mandado a una buena candidata para entendernos, porque Cristina es, en primer lugar, periodista, lo que nos da un alivio enorme a los periodistas, analista, asesora política. Esto quiere decir que tiene las herramientas básicas para comprender los enigmas de esta Bolivia, siempre en transformación, de alguna manera siempre en tensión y de alguna manera siempre con la esperanza de consolidarse como país. Bienvenida, Christine, y la primera pregunta es ¿de dónde viene? Después le preguntaré dónde va, pero viene de países también con mucho movimiento, ¿no? Sí. Por primera vez, muchas gracias, querida Claudia, para la invitación. Es un gran honor. Es también un poco valiente de tu parte de invitar a alguien con poco español. No, y yo creo, está bueno el español. No. Tengo notas. Y mis disculpas sinceras para algunos errores en español. Sí, yo vengo de nuestra oficina en Sudán. Por un gran parte de los últimos 15 años trabajé en países en crisis, Afganistán y ahora Sudán, Pakistán también. Y debe decir que espero no necesitar estas experiencias aquí, ¿no? Sí. En Sudán hemos visto en solamente 2 años y medio un golpe militar, más de un año de estado de emergencia, y después empezó una de las guerras más crueles que tenemos ahora en este planeta. Y
espero mucho que no necesitar esas experiencias. Que pasemos a aquí, más bien a un capítulo más calmado en tu vida profesional y que representemos más bien el momento de una Bolivia de mayor entendimiento, ¿no? Espero que lo pueda ver, Cristín, que lo puedas ver. Te voy a tutear así nos quedamos en amistad. He aprendido en estas 2 semanas que Bolivia, por cierto, tiene problemas también y tiene conflictos también, pero también me he entendido ahora que tiene una cultura política que resulta en diálogo al fin, ¿no? En muchos de los casos, y no en sangre. Y eso es una cultura muy fina, ¿no? Y yo vengo de Sudán, de Afganistán, de Pakistán, y ahora estoy muy feliz de ver si hay chances para diálogo en Bolivia, y también es una calidad que necesita cuidar y crecer, ¿no? En estos tiempos muy difíciles por el país. Totalmente. Decía que la Fundación convoca una pluralidad de voces y se pone en debate varios temas ligados a la política, a la economía, al tejido social. Nos invitan a los medios. ¿Qué va a cambiar de aquí en adelante? ¿Cuál es el tránsito ahora con Cristín? ¿Vamos a tener novedades, algún perfil distinto, José Luis? Yo quiero que se va a conservar, por supuesto, y que continúa. Quiero subrayar esto que tú has señalado, que es una cosa esencial en la FES, es como la marca FES, y es la posibilidad y la capacidad y la legitimidad para convocar voces distintas y generar espacios plurales de diálogo político, de conversación pública. Y eso a veces es muy difícil cuando estamos en un escenario de polarización, de enfrentamiento, donde nadie quiere dialogar, donde el otro no es visto como un interlocutor, sino como un enemigo. Es muy difícil que se sienten en una mesa, para empezar que se sienten, luego que dialoguen y a veces hasta que logren acuerdos. Y eso es lo que ha estado impulsando y seguirá impulsando la FES. Ya Cristina nos comentará cómo está mirando hacia adelante, pero sí, en principio tenemos nuestras 3 grandes líneas de trabajo, una que me toca coordinar, que es todos los temas de democracia vinculados al campo político, al diálogo plural, un área más bien económica, de transformación social ecológica, y un área vinculada a temas de justicia e igualdad con mujeres, jóvenes, sindicatos. Esas son como nuestras 3 grandes áreas. Y por supuesto ya con la marca personal de Cristín vamos a seguir alentando estos espacios. Y claro, nos toca un contexto complejo. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.